Bueno, señores, estamos de vuelta y la oportunidad de comentar lo que ocurre a nivel de noticias en materia de salud. Y la verdad es que vimos el domingo, amanecer el domingo, una noticia que nos llenó a todos nos conmovió el fallecimiento de 3 miembros de una familia, ¿no? 2 personas, ¿no? La madre y la bebé de 2 meses, ¿verdad? sí. El padre y el otro niño pues están recibiendo atención médica. Exacto. Y la persona del y la servicio señora del también. servicio, Sí. la señora que trabaja con ellos también resultó afectada. Así es. Pero 2 fallecimientos, ¿cierto? Así es, Esa es hasta la el momento. confirmación, ¿verdad? Uh-huh. Y ojalá que así ocurra. Bien, miren, señores, lo que nos toca a nosotros hablar respecto de esto es lo relativo al hecho de que las sustancias que se usan y donde el ser humano tiene una incidencia deben estar reguladas. Las sustancias, en este caso, estamos hablando de una intoxicación a base de una sustancia que se utiliza para el control de plagas, específicamente hablando de comején, hablando en otros casos de cucarachas, de insectos, en fin, de roedores, el caso de las ratas. Y en términos general, todas estas sustancias se deben utilizar bajo esquemas estrictos de las recomendaciones del fabricante. Aquí hay que conversar, por ejemplo, con los veterinarios, hablar con las normas y las veterinarias, sobre todo con los fumigadores, con todo esto, porque la verdad es que en muchas ocasiones nosotros pues tenemos la impresión de que seguimos colgados por allá por los años 30, 40, 50, donde las informaciones eran muy escasas, donde para usted documentarse de algo, pues tenía que escuchar, ¿verdad?, 1 o 2 emisoras que habían en el país y un periódico, las personas que tenían acceso a la prensa. Entonces, esa es la impresión que nos da en el contexto al que me estoy refiriendo, al hecho de que información que es muy útil no se maneja y se pone a cualquier persona sin el debido cuidado, incluso para él, para la protección del que va a utilizar la sustancia con la que se va a fumigar. Esa es una. Y no lee el prospecto, el librito, una hoja que es un dossier que da cuenta, viene doblado como varias veces, y usted pues evidentemente ahí encuentra unas especificaciones. Pero en particular el que vende esta sustancia está obligado en cualquier lugar del mundo organizado a hacer la advertencia que corresponde. No obstante a que lo dice que esa sustancia en lugares cerrados debe permanecer, ¿verdad?, sin contacto con personas, 48 horas, por ejemplo, o el tiempo que corresponda. Pero además, en el día de hoy, señores, y esto es bien importante destacarlo, ya los seres humanos no vivimos como se daba en los años donde la población de la República Dominicana era fundamentalmente rural, estaba o suburbana, sino que ya el 70% es urbana. Y eso trae consigo, Lizania, unos desafíos. Nosotros vivimos en unas comunidades tipo huacal de refresco, donde usted vive. Uno vive en la planta 6ª, el otro en la 7ª, el otro en la 5ª, en la 4ª, o sea, vivimos en una comunidad. Y esas realidades definen que existen normativas
regímenes incluso le dicen de condominio, en el cual cuando usted, mire, en una casa, en una vivienda, una casa regular de una planta donde vive usted solo, donde usted tiene, por ejemplo, una verja o tiene una alambrada, básicamente usted, pues, ¿de qué se debe cuidar? Bueno, de que no venga alguien de fuera y lo perturbe. Usted le barre el patio y prácticamente eso a nadie le molesta. Usted echa agua y eso no le genera ningún conflicto a su vecino. Usted puede realizar, ¿verdad? Puede colocar cualquier tipo de sustancia y cuida, por ejemplo, las mascotas, cuida a los niños, en primer lugar, las mascotas, etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando nosotros vivimos en comunidades como son las torres, que son multifamiliares, son viviendas de múltiples familias, le dicen las torres, bueno, son multifamiliares. Lo que yo hago en mi apartamento, echar agua, estoy limpiando, una muchacha está ahí limpiando y con la música bien alta y echa agua, eso le sale probablemente al dueño de la casa por un tremendo problema financiero, porque el agua se filtra hacia el apartamento de abajo y le daña toda la decoración y ahí tiene un tremendo problema. Imagínense lo que significa en este caso, donde la noticia da cuenta de que se realizó la fumigación. Así es. Y esa fumigación, pues, no se tomó en consideración, porque evidentemente aquí no estamos hablando de algo que hay de manera, o sea, no hay, no se sospecha, ¿no?, un problema de eso, aunque los investigadores tienen que hacer todas las pesquisas del lugar. Pero no se tomó en consideración el impacto que tiene esta sustancia que es de uso continuo, sobre todo para el control de estas plagas. Así es, y que lo correcto en estos casos, cuando se va a realizar este tipo de procedimientos para controlar algún tipo de plagas, es avisar a los demás residentes de que se va a realizar ese tipo de proceso en su apartamento y hacerlo con una persona que sea especialista en el área. Hay compañías que realizan este tipo de trabajos, pero en el caso que citamos, pues aparentemente no lo hicieron así. Primero, no lo hicieron a través de una empresa que maneje los riesgos que trae una fumigación y tampoco avisaron a los demás residentes en la torre con relación a lo que iba a ocurrir. Y es una situación que se ha repetido en varias ocasiones en el país. De hecho, en 2015 yo tuve la oportunidad de trabajar junto a la periodista Ania del Toro una historia de una pareja que gracias a Dios pudieron recibir atención a tiempo y no fallecieron, pero fue la misma situación, comenzaron a presentar síntomas y cuando llegaron al centro de salud que les preguntaron que se habían fumigado y ellos empezaron a investigar, pues era que una persona en el edificio había fumigado sin avisar y ellos entonces estaban recibiendo el impacto de esa fumigación. Gracias a Dios, como digo, pues ellos salvaron la vida. Pero en 2013 también hay otro caso de 2 personas que fallecieron lamentablemente. Fueron a pasarse unas vacaciones a Guavaberry, a un complejo, y habían fumigado y no les habían avisado. Entonces comenzaron a tener síntomas, como desconocían que se había realizado una fumigación, pues no le prestaron quizás la atención en el momento. Una de ellas falleció allí, otra fue trasladada a un centro de salud tratando de investigar qué era lo que pasaba, pero lamentablemente también falleció horas más tarde. Entonces, ante esta situación que ya se ha repetido en varias ocasiones, lo lógico es que de alguna manera se regule la venta de este tipo de sustancias que se utilizan para fumigar, para que no tengamos que en próximos años entonces alarmarnos porque sale una noticia a la luz, pero sabemos aquí, como decía el doctor Amaury García hace unos días, una noticia tapa la otra y se nos olvida lo que ocurre y se dejan de regular cosas que ponen en riesgo la salud y la vida de la gente. Entonces esto es demasiado importante que podamos lograr que las autoridades pongan atención, que paguen, que hayan consecuencias ante estas situaciones, porque son 2 vidas que se han perdido, 2 vidas y otras 2 vidas
3 vidas que están en riesgo, que todavía están en cuidados. Entonces hay que poner atención a esto. Y esto, pues, decimos todo lo relativo al tema de las regulaciones, de las normativas, señores, porque el que vive como chivo sin ley, lamentablemente, pues, es víctima de la ley de la selva, de la ley del desorden. Y eso es muy penoso, que a nosotros en nuestra casa, sin comprar un problema, nos llegue una situación de esta naturaleza. Eso nos dice a nosotros, los dominicanos y las dominicanas, que ojalá, porque aquí todo es una pachanga, ahora es el tema de las elecciones y no importa, y bueno, y ganar para yo hacerme de unos cuartos y yo voy a ser diputado, porque como diputado yo me voy a ganar tanto. Y además por sesiones yo voy a ganar tanto. Y los alcaldes y toda esa pachanga, toda esa bobada que al final no produce país. Oye, no produce un país. Un país crece, se desarrolla, primero entendiendo el principal activo que tiene una nación, que son sus seres humanos. Los seres humanos. Y por eso nosotros hablamos y creemos mucho en el tema del índice de desarrollo humano, que define que un ser humano está en desarrollo. A mí no me hablen bobería de que la economía creció. ¿Y en qué se traduce eso? ¿Cómo yo me beneficio como ser humano? Hablemos del índice de desarrollo humano. La gente tiene acceso a empleo, por ejemplo. Bueno. Entonces, en materia que nos corresponde específicamente, el desorden nos golpea a todos, porque esta familia de clase media, una familia que se acostó a descansar y fue víctima del desorden en el que vivimos, yo no tengo nada de especial para que no me pase una situación de esta naturaleza. Ni usted tampoco. Esa es la realidad en la que nosotros tenemos que vernos. Este país debería dedicar, ojalá que algún presidente declare, pero no poniéndole un membrete arriba, la bobada, y para llenar un requisito. No. Año del civismo, el año del respeto a la ley, declarar un año para ver cómo nosotros podemos empezar a organizarnos de tal manera que podamos lograr como país dar avances, que situaciones de esta naturaleza no sean el motivo en el que la gente pierda la vida, durmiendo en su casa, un bebecito, su madre, el esposo incluso cuando empieza a sentirse mal, él va, piensa que se ha intoxicado por algo que comió en el día anterior y bueno, oiga cómo es el tema. Las intoxicaciones tienen esas características, pero tienen la característica que aquí es muy difícil, en estas situaciones es muy difícil. ¿Por qué? Porque usted no fue que fumigó. Entonces este señor llega de nuevo de la clínica donde le pusieron soluciones, se diluyó un poco el veneno, él mejoró un poquito, volvió, pero él volvió donde estaba el problema. Entonces, ¿dónde está la situación aquí fuera de lo noticioso y de la parte que quizás uno hace empatía? En el hecho de las normativas. Todos los productos que se utilizan para eliminar plagas, para eliminar insectos, roedores, son perjudiciales para la salud. Eso es veneno. Y esos animales, las ratas, por ejemplo, se utilizan en ensayos para ver cómo se comporta un fármaco, porque déjenme decirle una cosa, los venenos son fármacos, son sustancias químicas que tienen un propósito, producir, ¿verdad?, la alteración metabólica en el cuerpo del ser en el que se coloca. Entonces, esa normativa, ojalá que situaciones como estas nos permitan dar el salto, porque este país se pone de acuerdo para cosas no santas, como para, por ejemplo, tirar una ley en diciembre donde todo el mundo está en
en romo, en puerco asado. Todo el mundo está en degustar los alimentos propios de la época de la Navidad, y te colocan una ley ahí que viola la seguridad y la intimidad y la individualidad. Entonces, ojalá que nosotros podamos no solamente legislar, sino que provocar que las leyes que existen ya y que normatizan la venta, la distribución de sustancias peligrosas que son mortales, como es el caso, nosotros logremos dar el salto, porque lamentablemente esto puede y se va a seguir repitiendo si no tomamos las medidas del lugar. Eso sin lugar a dudas. Y puede ocurrirle a usted. Mírese usted en ese espejo. Esa es la situación que nosotros pues nos preocupa enormemente. Bueno, señores, sobre el escritorio de cátedra médica a nivel internacional vemos la situación, por ejemplo, de la hipertrofia prostática que afecta, y vemos la noticia en el caso del rey de Inglaterra, Carlos III, Lisania, que va a ser sometido a un procedimiento urológico por una estrechez uretral. Los hombres, a partir de los años 40, o sea, de los 40 años de edad, quiero decir, empezamos a tener un agrandamiento de la próstata. La gente dice la próstata. La próstata. La próstata es una glándula que está vinculado con el aparato reproductor masculino. Produce, ¿verdad?, una segregación. Está entre la vejiga, que es donde se acumula la orina, y la uretra, que es el caño de la orina, para que el pueblo nos entienda. Entre la vejiga y el caño de la orina está la próstata. Y la próstata, ¿verdad?, pues va a producir un líquido, una sustancia que va a amortiguar el contenido del espermatozoide, ¿verdad? Y tiene entonces juega un papel en ese sentido y otros aspectos más. Pero ocurre que la próstata se puede enfermar por un nódulo, ¿verdad?, benigno, o cáncer. Pero además de esto, la próstata se agranda con el paso de los años. Eso es así. Y ocurre entonces que ya sobre los 60, los 70 años, los hombres empezamos a tener alguna dificultad para orinar. Y entonces usted ve que no, fulano está en el baño, pero entonces dura más de lo habitual, tiene que pujar. Todas esas molestias se dan por un crecimiento de la próstata que se conoce como hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna. No es cáncer, no es un tumor. Es un agrandamiento, pero ¿qué ocurre? Que si usted tiene un tubo, miren, imagínense, Kelvin, ¿me puedes enfocar un poquito? Si usted tiene un tubo, por ejemplo, como este, imagínense que este tubo que tenemos acá es el caño de la orina, ¿verdad? Ese tubo que tenemos acá. Y acá, mi mano derecha acá, esto es, préstame un bolígrafo, Lisania. Esta es la próstata. Mi mano es la próstata. Aquí está la vejiga, ¿verdad? De la vejiga sale la orina y atraviesa por este tubo y sale al exterior. La próstata va creciendo y cuando va creciendo, para que lo vean, va creciendo y mira lo que va pasando, va estrechando el caño de la orina ahí. Y entonces se hace necesario hacer más fuerza para que la orina pueda pasar a través de ese punto. Entonces, esa hiperplasia prostática benigna provoca en los hombres, la mayoría de los hombres, esas dificultades. Y entonces, en el caso del rey, el rey que llegó, la madre llegó siendo una jovencita, pero él llegó siendo un anciano. Llegó con, esa palabra no les gusta a los geriatras, los de ancianos. Persona mayor. Pero Juan Carlos III, que el rey Carlos III, que es como se designa, ¿no?
será sometido, creo que en el día de hoy, a una cirugía para ampliar ese camino, que es una cirugía relativamente simple. No hay cirugía simple, pero es, digamos, un procedimiento que no es ambulatorio en la mayoría de los casos. Se hace a través de la uretra, a través del caño de la orina, por ahí entran un tubo y abren, taladran un poquito para que la gente lo entienda. Se produce una recesión transuretral, dicen los urólogos, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. Es una limpieza, dice el pueblo. Ya hicieron una limpieza. Y entonces eso es importante, que la gente que sigue las noticias internacionales pues vea las situaciones que ocurren a nivel internacional, porque esto es un padecimiento muy común y que es importante que usted sepa que cuando aparecen estos padecimientos, pues usted empieza a tener dificultad, tiene que pujar demasiado cuando va a orinar, pues entonces sepa usted que a partir de los 45 años ya usted tiene que empezar a sus chequeos con el urólogo, ¿verdad? Y recordar que no hay que tenerle ni miedo ni ningún tipo de situación al tema de la evaluación urológica, porque yo lo repito, un dedo es más fino que el bolo fecal que sale por el ano. Entonces, no hay que estar con el tema de que no, que me van a violar. Nada de eso, eso es bobería. Usted entonces entra en la estadística de que no se hizo una evaluación urológica y al final terminó con un cáncer ya en etapa avanzada por no hacer una evaluación adecuada. Señores, nos vamos a una pausa y en breve regresamos con el contenido de Cátedra Médica.